La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. ¿Qué tal, amigos? Un gusto volver a estar junto a ustedes para presentarles una nueva edición de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Pero vamos ya con los avances del día de hoy. Hoy, en Crecer en Salud, el doctor Daniel Flores y un tema de gran actualidad: la legalización de la marihuana. ¿Han bajado los infartos después de las medidas de control del tabaco? ¿Qué pasa cuando se fuma en la casa o el auto? Lo analiza el doctor Edgardo Sandoya. El doctor Gustavo Arroyo y los medicamentos y la investigación. El doctor Sergio Morillo nos habla de una enfermedad que ataca a fumadores y pocos conocen: el EPOC. Las respuestas a vuestras consultas que nos llegan por mail y celular. ¿Cómo prevenir el colesterol en nuestra dieta? Es el tema de hoy de la licenciada Cecilia Severi. La importancia de la comunicación entre el médico y el paciente lo analiza el doctor Núñez. ¿Han cambiado los virus que provocan la hepatitis? Hablamos con el reconocido infectólogo doctor Henry Albornoz. La doctora Mónica Coleman nos habla de las enfermedades más frecuentes en la consulta del médico de familia y los avances tecnológicos en el campo de la medicina. Al iniciar el programa de hoy, tengo el placer de presentarles al doctor Gustavo Arroyo, titular de Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina CLAE, con quien vamos a conversar sobre la investigación de los medicamentos antes de su comercialización. ¿Cuáles son esos pasos? ¿De qué se trata esa investigación? Doctor Arroyo, ¿qué nos puede contar? Son muchos y muy reglamentados, no menos de 10 a 15 años previos es lo que insume. Todo empieza con lo que puede ser un hallazgo casual, puede ser un principio activo o un efecto conocido por la población. Pongamos de ejemplo en nuestro medio los atributos que se le dan a la Marcela, por ejemplo, que uno dijera, bueno, yo quiero empezar con la Marcela. Pero no obstante, aparte de ser a partir de elementos naturales, de hallazgos como digo casuales, también hoy, y más frecuentemente hoy en día, se hacen en base a modelos, utilizando toda la informática, modificando una molécula, buscando si esa molécula con distintas modificaciones puede tener un efecto, si a partir de moléculas que ya conocemos los efectos, poniéndole variaciones, buscando los mismos o mejorando los efectos. Es decir, ese sería un poco el comienzo. Pero a punto de partida de tener esa idea, llamémosle, que sería la etapa que se llama etapa de síntesis, que puede ser síntesis de la idea, síntesis de un principio activo, viene el interés de ver si realmente eso sirve tal cual uno está pensando. Entonces viene una segunda etapa que se le llama fase cero, que es una etapa que todavía ni se piensa en el ser humano, sino que se empieza a probar esto en distintas especies animales. Por ejemplo, que se trata, en la medida que uno piensa que algún día lo va a querer usar en un ser humano, se empieza usando en especies que sean mamíferos, dentro de mamíferos que sean roedores y no roedores, que en escalas animales más progresivas, que puede ser conejo, puede ser monos, ratas, ratones, de distintas especies con distintas características, para ver si se tiene el efecto, y también se estudia la seguridad, que sería un elemento principal, y el objetivo es no dañar naturalmente en las etapas futuras. Ya aquí estamos hablando de 2-3 años, que es lo que insume el probar esa sustancia, ese principio activo que tenemos, a ver si tiene el efecto. Si todo el efecto que uno está buscando es el que se busca, si los efectos secundarios a nivel de todas las escalas animales que uno va analizando se cumplen y se va comprobando
el efecto y la seguridad y la toxicidad que pueda tener o no, recién se empieza a pensar en que eso puede ser usado en ser humano. Y cuando llegamos a esa etapa de investigación, ¿cómo se seleccionan los voluntarios? En primera instancia, en esta primerísima prueba que se haría de aquello que vimos que es seguro y que tiene un cierto efecto, que puede tener un efecto clínico, se utiliza en sujetos que no son enfermos, se eligen de preferencia hombres para evitar la posibilidad de embarazo y no saber qué consecuencias puede tener, y en general estos sujetos, llamémosle estos sujetos sanos, son voluntarios sanos, repito, y en general esta etapa se hace a nivel en todo el mundo con ofrecimiento de estudiantes, en general son estudiantes que están en el área de la salud, bioquímicos, psicólogos, químicos, estudiantes de medicina, es decir, en general esta etapa tan inicial es intra-institución universitaria en todas partes del mundo. ¿Y se les asegura no tener riesgos o consecuencias? Se les asegura que pueden correr riesgos. Y se les dice, se requiere naturalmente hoy un consentimiento informado y escrito donde se le explica todo lo que se ha hecho a nivel animal, todo lo bueno y lo malo que ha aparecido hasta ese momento, y se hace especial hincapié justamente en los efectos adversos que se han visto a nivel de la escala animal. Es decir, hay una información expresa donde se les comunica todos los elementos que puede correr riesgo. ¿Es posible, doctor, que en determinadas enfermedades hayan personas que se ofrezcan voluntariamente para la investigación? Está bien la pregunta. Alguna salvedad que tenemos que hacer para la contestación. Cumplida esta etapa, que estamos hablando entre 5 y a 10 sujetos sanos, donde uno prueba y ve que no hay modificación, que por el uso por primera vez en humanos sigue corroborando lo que uno vio a nivel del animal en cuanto al efecto esperado y en cuanto a los efectos secundarios que pueda producir, si en estas 5 a 10 personas que en general se internan, se les tiene un día o dos mientras se está haciendo el efecto del principio activo, si esta etapa se cumple sin problemas, se pasa a lo que se llama la fase 2. En esa fase 2 se aumenta unos 100 a 200 pacientes, ahí sí, sujetos enfermos, ya no sanos. Y ahí empieza la contestación a su pregunta. Estos sujetos pueden beneficiarse porque ya es un principio activo que ya está demostrando el efecto, se sabe el margen que puede haber de efectos secundarios, y ya ese paciente en esa etapa se puede naturalmente beneficiar de productos que todavía de pronto no están. Estas situaciones se dan hoy, por ejemplo, con toda la medicación que puede haber para el tratamiento de todas las patologías de cáncer, para pacientes que han sido portadores o son portadores, por ejemplo, de VIH, patologías infecciosas, neurológicas, es decir, cualquier tipo de patología que se esté estudiando y en la cual haya un protocolo, se pueden beneficiar ya desde esta etapa. Luego de la ley que prohíbe fumar en los espacios públicos, ¿han bajado los infartos? ¿Qué pasa con las personas que fuman en su casa o en el auto? De este tema vamos a hablar con el doctor Edgardo Sandoya para saber qué ha pasado en Uruguay y si han bajado los infartos luego de los mecanismos de control del tabaco. La respuesta corta es sí, bajaron los infartos después que se implementaron las medidas de control de tabaco. En Uruguay hicimos una investigación al respecto, incluimos todos los centros públicos y privados del país en esa investigación y comprobamos una reducción de 22% de los infartos. Esto no es una novedad en el mundo porque ya una primera investigación en una ciudad pequeña de los Estados Unidos había mostrado de que esto podría ocurrir y luego se realizaron investigaciones en distintas partes, mismo en los Estados Unidos, en Canadá y otra en Irlanda, pero luego teníamos que ver si en nuestro país también eso había tenido el mismo impacto o no, porque el beneficio que se obtiene a través de las medidas de este tipo se obtiene si la gente cumple, ¿verdad? Si no se fuman en los espacios cerrados, entonces ahí sí
es posible de que esto se reduzca. Si no se produce un cumplimiento, en ese caso no. Entonces, la única forma de saber si eso es así o no era haciendo una investigación. Y esta investigación que hicimos con la ayuda de médicos, enfermeras, técnicos de registros médicos de todas las instituciones del país, encontramos eso, una reducción del 22% de los infartos. ¿Y qué ha sucedido al respecto? Digamos, ¿por qué es que bajaron los infartos? El infarto de miocardio es una enfermedad que se produce porque una arteria coronaria se tapa. Ustedes ahora ven en la imagen, aquí tenemos una arteria coronaria que se ha obstruido y esa obstrucción hace que la sangre no pase para el músculo cardíaco, para el miocardio, y una parte de un músculo, un tejido que se muere, a eso se le llama infarto, y en este caso, como es el músculo del corazón, el miocardio, por eso se llama infarto de miocardio. El infarto de miocardio se produce porque la arteria coronaria, que es, como ustedes vieron, un cañito, se forma un coágulo en su interior. Si ustedes miran, van a ver que en esta imagen tienen todo como una red, que es las sustancias que promueven la coagulación de la sangre y hacen que se tape totalmente la arteria. Al taparse la arteria, deja de circular sangre y se produce el infarto. ¿Por qué el humo de tabaco puede llegar a este problema? El humo de tabaco puede provocar este problema porque hace que un mecanismo normal que tienen las arterias para defenderse, que es el que evita que los glóbulos rojos y los otros elementos que van por dentro de la sangre se peguen a él, el humo de tabaco lo altera, entonces las arterias quedan sensibles a que se peguen las plaquetas a ellas. Al pegarse las plaquetas, que son uno de los elementos de la sangre, la arteria se cierra y al cerrarse se produce el infarto. Esto, con la prohibición de fumar en los espacios cerrados, esas alteraciones de la parte que recubre las arterias por dentro, del endotelio, y esa tendencia que tienen las plaquetas a juntarse unas con otras, se reduce y eso es lo que evita que se produzcan estos infartos. ¿Y qué pasa, doctor, cuando se fuma en la casa o en el auto? Los problemas, el humo de tabaco es extremadamente difusible y entonces eso afecta de igual forma, sea donde sea. De hecho, en algunos lugares, como en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el alcalde Bloomberg prohibió fumar en los espacios donde abiertos, en el Central Park y en otros lugares. Cuando los fumadores lo hacen en el auto o lo hacen dentro de la casa, al fumar allí están eliminando esas partículas que tiene el humo de tabaco y ese humo de segunda mano va a afectar en particular a los niños y le va a generar daño, ¿verdad? Por lo cual eso debe evitarse de todas formas. Si alguien fuma en la casa, debe hacerlo fuera de la casa, de preferencia, y en ningún momento hacerlo en el auto, porque por más que bajen las ventanillas o lo que fuere, la contaminación que producen las partículas del humo de tabaco es muy elevada. Entonces, eso no debe hacerse de forma alguna, ¿verdad? A veces también sucede, y uno puede medirlo, y de hecho en Uruguay hemos hecho investigaciones en tal sentido, la contaminación que se produce, por ejemplo, en la parada del ómnibus, en un día de lluvia donde hay mucha gente aglomerada, o en la entrada o salida de un lugar donde, como hoy no se puede fumar dentro, la gente sale a fumar afuera, allí la concentración de partículas dañinas del tabaco son muy altas y eso debe evitarse de todas formas porque eso trae enfermedad a la larga. En instantes analizamos la legalización de la marihuana, los adelantos científicos en el mundo de la medicina. Ya volvemos. Con el profesor Daniel Flores vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, la legalización de la marihuana. ¿Es realmente una puerta para comenzar a consumir otras drogas? Vemos qué opina el doctor Flores. Bueno, en primera instancia ha habido toda una controversia social en la que ha participado unos cuantos psiquiatras y la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay ha opinado sobre este tema y creo que es importante marcar un punto que todos los que están relacionados con el tema de esta ley para despenalizar el autoconsumo de la marihuana, etcétera, lo que pretenden es disminuir el consumo de la marihuana. Porque lo que sin ningún lugar a dudas creo que está fuera de discusión es que cuanto más consumo de marihuana hay, más daño social hay y más daño para los consumidores hay. En el tema específico de la marihuana, el consumo de marihuana trae consecuencias muy importantes en la vida de las personas que tienen una vulnerabilidad para volverse dependientes, especialmente dependientes psicológicos, porque la dependencia física en la marihuana es algo poco frecuente. Pero la marihuana produce normalmente importantes trastornos psíquicos y trastornos en el comportamiento de las personas.
Es un facilitador de la aparición de enfermedades psiquiátricas graves cuando el consumo empieza en la adolescencia temprana. Es un tóxico que tiene un efecto oncogénico muy importante para las vías respiratorias y para otras enfermedades oncológicas. Y yo le diría que en mi experiencia, y creo que en la experiencia de la mayor parte de los colegas, los adictos a sustancias complejas, difíciles, como la cocaína o la pasta base, prácticamente siempre hicieron un camino que fue nicotina, después marihuana y después las otras drogas. Entonces podemos entender que es como una escalera, ¿no? Uno comienza con la marihuana y vamos en ascenso a otras drogas peores. Yo diría que casi inevitablemente, uno no recuerda pacientes que hayan empezado directamente por la cocaína o por la pasta base, habrá por supuesto, pero son excepciones. Casi siempre el camino pasa primero por la nicotina y el alcohol y después por la marihuana, antes de llegar a las drogas duras. ¿Cómo podemos controlar esto, doctor? Y bueno, la gran incógnita es qué va a pasar con esta ley, si esto va a disminuir o a dejar igual o aumentar el consumo del cannabis. La información que llega de países que han liberalizado la venta y el consumo del cannabis en sus distintas formas de preparación, en general es que hay un aumento del consumo. Y que las consecuencias, la experiencia es mala. Lo que me parece que sí hay que ser muy claros, especialmente en materia de educación de los adolescentes, es que sepan que fumar porro los expone a un riesgo mucho más elevado de desarrollar enfermedades mentales graves e importantes y que casi seguro además va a repercutir sobre su rendimiento académico. ¿Cuáles son las principales secuelas que nos dejan estas drogas? Está demostrado por estudios muy serios hechos en países, digamos, del primer mundo, que el riesgo de desarrollar una esquizofrenia entre personas predispuestas se multiplica hasta por 10 o 15 veces en el caso de que el chico fume marihuana a los 14 o 15 o 16 años, cuando todavía el cerebro no ha terminado de madurar y se está dando los fenómenos de migración neuronal, de retallado de neuronal, etc. Son eso, 10 o 15 veces aumenta el riesgo. En personas que no están predispuestas, por supuesto, no van a tener esa enfermedad, pero uno no sabe quién tiene esa predisposición y quién no. En las enfermedades, en los trastornos por ansiedad, en las crisis de pánico, en el trastorno bipolar o maníaco depresivo, que es un trastorno que tampoco no es frecuente, pero que puede manifestarse precozmente en personas que fuman, especialmente eso, en la adolescencia temprana, marihuana. Y para finalizar el tema de hoy, doctor, ¿cuál es su opinión? ¿Qué considera que va a suceder en Uruguay con la legalización de la marihuana? Y creo que va a aumentar el número de adolescentes que fumen, porque la ley prohíbe la venta de marihuana a menores de 18 años, pero eso, digamos, me parece un poco ingenuo. Va a facilitar el acceso a la marihuana a los jóvenes, a los chicos más jóvenes, va a aumentar el consumo y creo que van a aumentar las enfermedades relacionadas con el consumo de marihuana y el tiempo dirá, yo creo que va a aumentar el problema de las drogas con la nueva ley. Lamentablemente. Creo que sí, que lamentablemente va a ser así. Vamos a los adelantos científicos de la medicina en Crecer en Salud. El despertador de siesta PP suena cuando cree que el usuario ha descansado lo suficiente. Para quienes les gusta dormir siestas, una aplicación se encarga de despertarlos en el momento justo. Siesta PP permite a los usuarios determinar si quieren una siesta corta de 20 minutos como máximo o una larga de hasta 90 minutos. Luego la persona solo debe acostarse a dormir y poner el dispositivo móvil en la cama o en el bolsillo. Se activará un micrófono que recoge la información necesaria sobre el estado de descanso y luego despertará al usuario cuando la aplicación considere necesario. Luego informará sobre si fue suficiente o si sería necesario realizar otra siesta.
La aplicación es gratuita para las siestas cortas y paga para quienes quieren tener disponibles las siestas largas. Solo puede descargarse desde la tienda de iTunes. Estudiarán el mal de Parkinson con un reloj inteligente. Lo está haciendo Intel con la Fundación Michael J. Fox y busca registrar de primera mano las vicisitudes en la vida cotidiana que enfrentan los que lo padecen. Cuando se habla de pulseras o relojes inteligentes, en general se hace foco en su uso deportivo y poco se explora sobre su capacidad para mejorar la vida de las personas. Este es el caso del acuerdo alcanzado entre Intel y la Fundación Michael J. Fox, enfocada en la búsqueda de una cura para el mal de Parkinson, para desarrollar un reloj inteligente que pueda registrar de primera mano la evolución de la enfermedad en una persona. Intel no es la única empresa de tecnología con los ojos puestos en la salud. Algunos días atrás, Google anunció el lanzamiento de un proyecto para estudiar el cuerpo humano en su totalidad, conocido como Google X Baseline Study, valiéndose de algunos de sus desarrollos tecnológicos como lentes de contacto inteligentes. Por su parte, tanto Samsung como Xiaomi, Apple y HidelKit están incorporando a sus teléfonos celulares plataformas propietarias para que los usuarios puedan registrar y guardar diferentes datos biométricos y de salud. ¿Cómo enfrentar el colesterol con la dieta? Las respuestas a vuestras consultas. ¿Es buena la comunicación entre médico y paciente? Ya volvemos. El colesterol es un serio problema para muchas personas. Hoy con la licenciada Cecilia Severi vamos a hablar sobre la importancia de la dieta para controlarlo. Bueno, en realidad el colesterol es una grasa, ¿sí? Y la tenemos dentro del cuerpo y viaja en el organismo de dos formas diferentes a grandes rasgos. Lo que se llama el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿sí? Obviamente que este colesterol viene proveniente de las grasas que nosotros consumimos en las comidas. ¿Por qué le llamamos colesterol bueno y colesterol malo? Porque viajan unidos a dos proteínas, la proteína HDL y la LDL. La HDL es la buena, porque lo que hace es sacar el colesterol de las células y eliminarlo. Y la LDL es la mala de la película, porque es la que entra el colesterol a las células. ¿Tá? En situaciones normales, en realidad, tenemos una cantidad de colesterol funcionando y es suficiente. Se puede controlar. Exacto. Pero si nosotros consumimos mucha cantidad de grasas, ¿verdad? O de otros alimentos que también se convierten en grasa, entonces ya el HDL no puede sacar todo el colesterol y entonces empieza a depositarse en las arterias. ¿Qué pasa cuando se deposita en las arterias? Bueno, empieza a estrecharse, ¿verdad? Son cañitos, ¿verdad? Que se estrechan, ¿tá? Y entonces el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear la sangre para que pueda llegar a la célula. ¿Tá? Es como cuando nosotros regamos, ¿verdad? Una manguera, si nosotros apretamos la manguera, sale el agua con más fuerza. ¿Tá? Esto es lo mismo. Entonces el corazón empieza a bombear y claro, va sufriendo. ¿Sí? Y yo lo que le llamo al colesterol es el enemigo silencioso, porque en realidad no nos damos cuenta de esto. Exacto, doctora, eso le iba a preguntar. ¿Hay algún síntoma por el cual nos podemos dar cuenta de que nuestro colesterol está alto? En realidad no tenemos prácticamente ningún síntoma. Cuando empezamos a tener síntomas ya es cuando ya empiezan las enfermedades. Por ejemplo, empieza a subir la presión, ¿verdad? Entonces, en realidad se detecta básicamente por análisis de sangre. Lo que sí podemos es prevenirlo con algunos consejos prácticos, ¿verdad? Doctora, y justamente respecto a eso, ¿usted qué aconseja? ¿Controlarnos regularmente? ¿Ir al médico? El chequeo regular es importante sobre todo a partir de determinada edad, ¿verdad? Pero siempre es importante el control de salud, pero bueno, en este caso el análisis de sangre, el perfil lipídico, ¿verdad? Es importante a partir de determinada edad. En realidad hay otras cosas muy prácticas y muy sencillas de hacer que también nos van a ayudar a mantener el colesterol en niveles normales o a reducirlo incluso si lo tenemos muy alto.
Bueno, uno es elegir preparaciones sencillas, ¿verdad? Preparaciones sencillas, ¿verdad? Como, qué sé yo, lo más con menos procesamiento. ¿Por qué? Porque las preparaciones más complejas en general tienen más grasa. Las salsas, por ejemplo, en la pasta. Exacto, la salsa, por ejemplo, en la pasta, no es que no lo, ojo, no es que no lo vayamos a consumir, pero digo, tenemos que tener conciencia que esas cosas que no la vemos son las cosas que tienen más cantidad de grasa. Las salsas, la mayonesa, las salsas para las ensaladas, todo eso tiene gran cantidad de grasa. Entonces tenemos que elegir otras cosas, el ketchup, la mostaza, las hierbas mezcladas, ¿verdad? Que den gusto a la comida, ¿verdad? Pero que no tengan tanta grasa. ¿Y los aceites, doctora? ¿Qué sucede con los aceites? Bueno, los aceites, en realidad ningún aceite, los aceites son vegetales, ningún aceite en realidad tiene colesterol. El colesterol está en la grasa animal. Pero dentro de los aceites hay algunos mejores y otros peores, ¿verdad? Porque nos ayudan a tener un equilibrio, como por ejemplo en el omega 3 de nuestro organismo. El que recomendamos nosotros para utilizar es el aceite de oliva. El aceite de oliva es muy bueno, ¿verdad? Y tenemos que elegirlo como primera elección, tanto para las ensaladas como para la cocina. Entonces, para finalizar, ¿qué alimentos debemos evitar en nuestra dieta? Debemos evitar o debemos controlar, ¿verdad? Todo lo que sean alimentos grasos, los fiambres, por ejemplo, los bizcochos, por ejemplo. Son cosas que no deberíamos consumirlas diariamente. Porque incluso los fiambres tienen lo que se llama la grasa visible, que la vemos, pero también está la grasa invisible, que no la vemos, y nos las estamos comiendo. Ese jamoncito que decimos que es sano, que es rico, bueno, tiene grasa. Así que esas cosas, los copetines antes de la comida, por dos razones. Primero, porque tienen mucha cantidad de grasa, tienen sustancias adictivas, y por eso empezamos a comer y no queremos seguir comiendo. El famoso picoteo. Tal cual. Y además nos da la sensación de que no estamos comiendo. Entonces comemos mucho más de lo que debemos. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos hacer para poder controlar el colesterol. Estamos nuevamente con el doctor Sandoya. Bienvenido, doctor, para responder a las preguntas que ustedes nos enviaron. Pero antes quiero agradecerles también por los mensajes de felicitaciones, porque fueron muchos, no solamente preguntas nos enviaron. Sandro, por ejemplo, que nos felicita, Carmen del Pinar, felicitaciones por el programa, Jesús de Maldonado, felicitaciones por el programa, era muy necesario. Así que queremos agradecerles sinceramente por elegirnos semana a semana y no se olviden de escribirnos a nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy y también a nuestro teléfono 098-513-281. Pero doctor, vamos ya a las preguntas. La primera que tenemos, que nos enviaron también por mensaje de texto, tengo 112 de glicemia, ¿es mucho? Nos envía Marta de Pando. Uno tiene diabetes si tiene 126 o más, por lo menos en 2 análisis seguidos. Lo ideal es tener un poco menos. Si uno tiene menos de 100, eso es más seguro. De acuerdo a las clasificaciones actuales y demás, a eso se le llamaría, si esto se reitera, un estado de prediabetes. Pero lo que hoy sabemos, lo que la investigación muestra es que cuando uno tiene eso, si adopta un estilo alimentario adecuado y realiza actividad física, va a prevenir el desarrollo de la diabetes. Entonces, es bien importante, si este valor se le reitera en otra oportunidad, consultar con su médico, que él seguramente le va a indicar una dieta o le va a derivar a un nutricionista para hacer una dieta apropiada y le va a recomendar actividad física para prevenir de que esto no se transforme en una diabetes algún día. Segunda pregunta, doctor. Con la menopausia, ¿es verdad que se pierde el calcio en los huesos? Digamos, los huesos, al igual que casi todos los tejidos del organismo, sufren una permanente renovación, no es una estructura fija, son organismos, son elementos vivos, entonces uno va regenerando nuevas células óseas y luego de la menopausia, con los trastornos hormonales que eso implica en la mujer, se va perdiendo el calcio, ¿verdad? Para eso hay estrategias tanto de medicamentos como de otro tipo para evitar de que eso suceda, por lo cual es importante, ¿verdad?, consultar para tratar de que eso no ocurra y tratar de prevenirlo de la mejor forma posible. Doctor, esta persona nos pregunta sobre la dieta, qué dieta seguir para bajar de peso, y ya aprovechamos a recomendarle que siga la columna de la licenciada Severi, pero básicamente lo que nos pregunta es si existe alguna medicación para bajar de peso. Digamos, la obesidad es un problema creciente. En Uruguay el 65% más o menos de los adultos tenemos problemas de sobrepeso o de obesidad y estamos teniendo problemas con los niños, ¿verdad? Que eso tenemos que trabajar y desde la facultad estamos muy preocupados tratando de trabajar a ese nivel para que esto no ocurra.
Mientras tanto, existen medicamentos que tienen impacto sobre la obesidad, pero los resultados son disímiles, ¿verdad? Varían mucho de paciente a paciente. Hay algunos que son un poco más efectivos, pero conseguir una modificación de peso implica en realidad un abordaje global que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la actividad física y eventualmente tiene que ver con medicamentos. Para eso, siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Para eso es necesario ver al médico y ver qué es lo mejor para cada situación. Por último, doctor, tenemos una pregunta de Lilian, de Atlántida, a quien le mandamos un saludo. ¿Cuáles son los síntomas de la próstata? Digamos, las enfermedades de la próstata pueden ser benignas o malignas. La más común es el agrandamiento de la próstata, la hipertrofia prostática. Y en ese caso el síntoma más habitual es el aumento de la cantidad de las veces que se va a orinar. Alguna dificultad para orinar, el paciente tiene, antes orinaba bien y ahora le cuesta. El chorro que emite de orina es más fino de lo que era habitualmente, o tiene algún ardor o alguna molestia, ¿verdad? En el caso de que cualquiera de esos síntomas se presente, es necesario consultar. A veces ocurre con el envejecimiento nomás de que algunos de estos elementos se producen y no porque existe una enfermedad, sino por una serie de cambios vinculados con el paso de los años, ¿verdad? Pero bueno, la consulta oportuna permitirá detectar si a través de los estudios que sean necesarios y del examinar e interrogar, si esto es un problema realmente de enfermedad o si es simplemente unos cambios que están ocurriendo que con algunas medidas, como por ejemplo no tomar tantos líquidos al final del día y demás, se pueden solucionar. Ya vuelvo con ustedes para presentarles. ¿Es buena la comunicación entre médico y paciente? Si usted es fumador, ¿sabe que puede contraer el EPOC? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la importancia de la comunicación? Sobre todo de la comunicación médico-paciente. Pero ¿cuál es la comunicación adecuada? Hoy estamos acompañados por el doctor Hugo Núñez para hablar sobre este tema. Es fundamental, es digamos que un instrumento más dentro de todos aquellos que los médicos debemos de tener a nuestro alcance y desarrollar habilidades y destrezas para utilizarlos. Verdaderamente la comunicación es digamos, el primer instrumento que utilizamos ante el paciente, ¿verdad? Y ante la familia. Es aquel instrumento que nos permite utilizar, digamos, obtener toda la información necesaria para poder llegar a un estado de situación en la cual se encuentra el paciente, obviamente después complementado con el examen físico correspondiente. Esa comunicación requiere de algunas características para que realmente sea útil. Debe de estar sustentada en la escucha activa. Eso significa que el médico, el profesional de la salud, realmente esté atento, demuestre al paciente y a la familia que realmente está escuchando, que está recibiendo, decodificando la información que el paciente le está transmitiendo y que la decodificación que está haciendo el profesional es correcta y adecuada, corroborándola en diferentes oportunidades con el paciente. Por otro lado, tiene que estar basada en la empatía. El médico debe de ser empático en la comunicación. ¿Qué significa eso? Significa que debe de poder ponerse en el lugar del paciente, ¿verdad? Sin ocupar el lugar del paciente, pero saber entender qué le está ocurriendo, qué está transmitiendo, poder dimensionar tanto en los aspectos físicos como psicoemocionales y sociales la situación que está transmitiendo el paciente y poder también saber tomar la distancia justa para poder interpretar y no involucrarse, exactamente, no involucrarse demasiado en esa situación, ¿verdad? Y poder así de esa manera obtener la información necesaria para desarrollar posteriormente las acciones. Y por otro lado, el tercer concepto importante es que esta comunicación ha de ser asertiva. El médico ha de tener que utilizar todas las habilidades y destrezas para comunicarse y comunicar en forma oportuna, utilizando todo su conocimiento académico, que es fundamental,
pero además desarrollando las habilidades comunicacionales para poder decir con certeza lo que tiene que comunicar, reconocer sus límites y transmitírselo al paciente, ¿verdad? No es imposible que un profesional de la salud no tenga límites, lo imposible sería que no los reconociera. Entonces, poder reconocer sus límites y poder ampliar el conocimiento para el beneficio del paciente a través de la interconsulta con otros profesionales y transmitirlo y acordarlo con el paciente. Y también saber tomar como propio, ¿verdad?, los conocimientos que puedan transmitirle otros profesionales o hasta el mismo paciente, que en estos momentos son pacientes que llegan con mucha información al momento de la consulta. Por lo tanto, doctor, se entiende que es fundamental esta asignatura en la formación de los futuros médicos, ¿no? Esto hace un diferencial en la Facultad de Medicina CLAE, ¿es así? Es fundamental, así como uno tiene que desarrollar habilidades y destrezas para auscultar los ruidos cardíacos, habilidades y destrezas para desarrollar a cabo una sutura en forma adecuada, también debe desarrollar habilidades y destrezas en comunicación. ¿Y considera que hoy existe esta comunicación en los médicos actuales? Bueno, hay que mejorar. Hay que mejorar una buena comunicación. Cuando uno logra una buena comunicación, está no solamente obteniendo la mejor calidad de información respecto al paciente y su situación, sino que además está previniendo posibles conflictos por no haber mantenido una adecuada comunicación, no haber obtenido la información adecuada y no haber transmitido la información que necesita recibir el paciente y la familia. Es fundamental, hay que desarrollar habilidades y destrezas. Esto no es, una ocurrencia de nuestra facultad. La Facultad de Medicina CLAE ha incorporado comunicación como una asignatura que se continúa con humanismo médico a lo largo de la carrera. Está sustentado obviamente en un marco académico y es interesantísima la bibliografía internacional que existe al respecto. ¿Es usted fumador? ¿Sabe lo que es el EPOC? Hoy estamos acompañados por el doctor Sergio Morillo, quien nos explica qué es y cómo tratarlo. El EPOC es una sigla de una enfermedad que se llama enfermedad, la P pulmonar o obstructiva C crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que lamentablemente cada vez vemos más y está vinculada al hábito tabáquico. Se sabe que un 15% de los fumadores va a desarrollar a lo largo de su vida una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que se caracteriza por eso, por una obstrucción crónica al flujo de aire, y que en ella se ven dos entidades también que se llaman la bronquitis crónica y el enfisema. ¿Y cómo se diagnostica? Bien, lo primero, la bronquitis crónica es un diagnóstico que es clínico. En general estamos hablando que esta enfermedad aparece habitualmente después de los 40 años, es rara, muy rara antes de los 40, porque necesita un tiempo determinado del hábito de fumar y de repente también varía la cantidad que uno fuma por día, ¿no? Por decir algo, si alguien fuma una caja por día, de repente necesita 20, 25 años para desarrollarla, y si fuma 2 cajas por día, de repente necesita 15 o menos. De todas maneras, en general se plantea por encima de los 40. La bronquitis crónica, entonces, es una de diagnóstico clínico y es las personas que todos los inviernos, o por lo menos en los últimos 2 inviernos pasaron 1 o 2 meses con tos y flema en la mañana fundamentalmente. Lo que se conoce como tosedor y expectorador habitual, es esas personas que cuando se levantan en la mañana, en general durante los primeros minutos, cuando van al baño y eso, tosen y expectoran, no mucho, 2, 3, 4 flemas, pero absolutamente todos los días, en general por un periodo de tiempo, 2 meses,
y en los últimos años eso se repite. Es decir, doctor, que ya con esos síntomas podemos consultar al médico. Exacto, ahí tendríamos una bronquitis crónica. El enfisema, que por otro lado es la otra entidad que acompaña al EPOC, es decir, esta enfermedad tiene dos características, tiene bronquitis crónica y enfisema. Y según los pacientes hay más de uno del otro, o a veces parejito de los dos, de las dos situaciones, el enfisema y la bronquitis crónica. El enfisema es una situación en la que todo esto es vinculado al daño del cigarrillo, es decir, la bronquitis crónica es por la permanente exposición a este irritante bronquial que se genera que el bronquio se defienda de alguna manera segregando moco. Entonces se hipertrofian las glándulas de secreción de moco bronquial, no el moco de la nariz, de bronco, y por eso el paciente. El humo del cigarro también daña las paredes de los alvéolos, que son, digamos, donde se produce el intercambio de oxígeno con la sangre. Son como saquitos, muchos, es decir, el alvéolo es decir, la unidad funcional del pulmón es un conjunto de alvéolos con un bronquio terminal, que es como un cañito, que termina en ese saquito. Bueno, ese saquito se rompe, es decir, se rompen las paredes, se altera esa zona del pulmón, y esa zona del pulmón ya no sirve para oxigenar la sangre. Pero hay un hecho importante que no es menor, y es que atrapa aire en su interior. Y el aire sabemos que ocupa espacio, ¿verdad? Entonces, esas zonas del pulmón van atrapando aire, entonces las personas a veces quedan con tórax en posición de inspiración, que se llama. Uno le saca la ropa y la persona de repente parece como que hace pesa, ¿no? Como que fue un gran nadador, y en realidad es que tiene aire atrapado adentro. Eso hace que el paciente experimente mucha falta de aire, es decir, mucha disnea, mucha dificultad para respirar, que aparece fundamentalmente en los esfuerzos. Entonces, si alguien que fuma empieza con falta de aire, más que nada en los grandes esfuerzos empieza esto, ¿no? Y muy lento, es muy lento. La persona empieza a notar que antes podía caminar 3, 4 cuadras sin problema, y de repente empieza a parecer que hay un repecho, y tiene que parar porque el aire le falta. Y muchas veces eso se atribuye a la vejez. No, que estoy mal, pero en realidad, si es un fumador, tiene bronquitis crónica, que es eso de expectorar en las mañanas, y empieza a aparecer esta falta de aire, bueno, puede estar el enfisema por debajo, y hay que consultar. Y bueno, ¿cómo se diagnostica todo esto? Bueno, como yo te decía, la bronquitis crónica clínicamente, y el enfisema a través de una placa, que a veces en la placa no se ve, porque para que se vea en la placa tiene que ser importante, y en ese caso se hace una tomografía. Siempre y cuando justifique hacer la tomografía, ¿no? Porque la tomografía, aprovecho a explicar, irradia mucho. Es decir, hacerse una tomografía y para el... ¿Es de riesgo? Bueno, no es gratis para el paciente, no en lo económico, sino en que se expone el paciente a irradiación. Yo no me acuerdo de la equivalencia, pero equivale a hacerse unas cuantas placas de tórax, hacerse una tomografía de alta resolución. No quiero decir disparate, pero más de 100, 150. Si yo te digo, andá y sacate 150 placas de tórax, me vas a decir, esto está loco. Claro. No, bueno, pero te digo una tomografía y vos vas contenta. Bueno, ojo, porque la irradiación del tomógrafo es importante. Lo que sí tenemos que hacer para diagnosticar esta enfermedad es hacer manifiesta la obstrucción bronquial. Porque recordamos que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces un paciente puede tener bronquitis crónica, puede tener enfisema, pero si no está obstruida la vía aérea, no tiene EPOC. Si tiene un riesgo altísimo, y si sigue fumando, bueno, va a terminar siendo una EPOC. Pero se puede tener bronquitis crónica sin EPOC, se puede tener enfisema sin EPOC, ¿no? Son varias situaciones. Se puede tener bronquitis crónica, enfisema sin EPOC. Para saber que tenemos EPOC, tenemos que hacernos un funcional respiratorio. Dentro del funcional respiratorio, una prueba en particular que se llama espirometría. La espirometría es igual que la de la alcoholemia, pero un poquito más compleja, ¿no? La alcoholemia soplamos una vez y se terminó, ya nos marca. En cambio, esta espirometría lo que mide son flujos y volúmenes pulmonares. Consejo, doctor, dejar de fumar. Es la única salida, como vamos a ver en el próximo programa, que ya acordamos de hablar del tratamiento, la única, digamos, la maniobra más importante para cuando un paciente es diagnosticado de EPOC es dejar de fumar.
Y para el final, 2 excelentes notas. ¿Han cambiado los virus que provocan la hepatitis? Conozca las enfermedades más frecuentes que padecemos. Hoy convocamos a la doctora Mónica Colman, especialista en medicina familiar, para hablar sobre cuáles son las enfermedades más frecuentes que nos llevan a la consulta médica. Doctora Colman, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en los adultos? Los adultos se enferman y mueren por enfermedades cardiovasculares, por cáncer. Cardiovasculares nos referimos al infarto, a las enfermedades también cerebrovasculares, como los infartos también cerebrales, las hemorragias. Tenemos la claudicación intermitente de miembros inferiores, todo relacionado a la enfermedad de las arterias en los distintos órganos. Digamos entonces que las arterias son los principales causantes de las enfermedades, ¿es así? La enfermedad de las arterias, sí, diríamos que bueno, que el infarto, sí, tanto a nivel cerebral como a nivel del corazón, las arterias tienen mucho que ver en estas enfermedades. Doctor, ¿y cómo podemos prevenir estas enfermedades? Podemos prevenir estas enfermedades adquiriendo hábitos de vida saludable, como una buena alimentación, rica en frutas y verduras, con menos grasas, con menos sal, menos azúcar, manteniendo una vida activa, realizando ejercicio. Si lo deseable sería realizar por lo menos 3 veces a la semana 45 minutos de caminata o bicicleta o algún tipo de actividad, disminuyendo la cantidad de alcohol, el cigarrillo, por supuesto, que afecta mucho a nuestro corazón y a nuestro cerebro, teniendo una vida positiva, con una actitud positiva. Bueno, lo importante serían estos pilares, ¿no? Muy bien, doctora. ¿E influye también el tema de las consultas médicas? ¿Tenemos que consultar más seguido al médico a partir de determinada edad? El concepto es que el médico nosotros necesitamos ir para mantenernos sanos. ¿Ah? Entonces no es solamente cuando estamos enfermos, sino que el médico, nuestro médico de cabecera, conocerá nuestra historia familiar, se adelantará a los acontecimientos y pedirá exámenes, bueno, para descartar diabetes, hipertensión, dislipemia, todas esas enfermedades que afectan nuestro corazón y nuestro cerebro. Y sí es recomendable que los adultos consulten una vez al año a su médico de cabecera y bueno, si tienen alguna de estas otras enfermedades seguramente la frecuencia va a ser mayor. Pero siempre un médico general, digamos, para que lo derive un especialista. Lo recomendable es que nosotros tengamos nuestro médico de cabecera, nuestro médico que conozca cómo nuestra vida, cómo es nuestras influencias familiares, como que se vaya adelantando también a esos acontecimientos que nos pueden ocurrir. Si tu mamá o tu papá tienen hipertensión o diabetes, tú tienes grandes chances de tener también hipertensión o diabetes. ¿Es genético? Sí, ¿se dice puede así? ser hereditario. Hereditario. Exactamente. Entonces, es necesario que el médico que conozca todos tus antecedentes, tanto familiares como tus antecedentes personales, pueda ir adelantándose a esas posibles enfermedades que pueda tener para mantenerte en salud. No solamente nosotros debemos consultar al médico cuando estamos enfermos, debemos consultar al médico para seguir estando sano. ¿Y una vez al año es lo que usted recomienda? Una vez al año en adultos cuando no tengamos ningún factor de riesgo que nos lleve a consultar en forma más frecuente. Que no seamos hipertensos, diabéticos, dislipémicos, que no seamos fumadores. Perfecto, ¿sí? Doctora Colman, muchas gracias por toda la información. Gracias a ti. Hoy visitamos al doctor Henry Albornoz, reconocido infectólogo, quien nos explica qué es la hepatitis y cuáles son los virus que la provocan. ¿Pero han cambiado estos virus? Bueno, no, a esa pregunta específica, digamos, los virus que producen la hepatitis no han cambiado. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener muchas causas. Una de las causas son infecciones virales que afectan al hígado. Ahí hay algunos virus que en el contexto de infectar a una persona pueden afectar al hígado así como afectan a otros órganos. Y hay otros virus que afectan fundamentalmente al hígado. Y esos son los virus que nosotros conocemos como virus de la hepatitis.
En esos virus de la hepatitis hay varios virus distintos, el virus A, virus B, C, y así avanzamos. En este momento estamos en el G y probablemente van a aparecer otros, porque la evolución dice que vamos a ir descubriendo nuevos virus seguramente que causan hepatitis. Ahora, esos virus que causan hepatitis A, B, C, D, en realidad lo que ha cambiado es la prevalencia de ellos, y esa frecuencia, digamos, ha variado por diversos motivos. Algunos de ellos que tienen que ver con la capacidad de prevención que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Esa prevención pasa, en algunos casos, por el desarrollo de vacunas, y otras, como es el caso de la hepatitis A, ha influido mucho en el descenso de la ocurrencia de hepatitis A, otras condiciones que en realidad tienen que ver con la posibilidad de la transmisión. Y ahí es muy importante la mejoría de las condiciones socioeconómicas y culturales, el desarrollo del saneamiento y otros elementos que han llevado a un descenso histórico de la frecuencia de la hepatitis A. Tenemos ahora desde hace unos cuantos años una vacuna contra el virus de la hepatitis A, que además ahora está integrada en el cronograma de vacunación universal que tenemos. Entonces es esperable que el virus de la hepatitis A, salvo que cambie, como venía la pregunta, si no cambia, la vacuna va a seguir siendo efectiva y por lo tanto es esperable que el virus de la hepatitis A vaya descendiendo. Doctor, ¿y esas vacunas de las que habla? Porque hay muchos tipos de hepatitis según nos cuenta. ¿Las vacunas son específicas de cada tipo de hepatitis? Hoy por hoy, por ejemplo, es muy común sentir hablar de la hepatitis C. ¿Hay vacuna para la hepatitis C? Sin duda, porque son virus distintos. Entonces se logró desarrollar, después de un trabajo y mucha investigación, inicialmente una vacuna para el virus de la hepatitis B, que fue la primera vacuna que hubo contra un virus de la hepatitis, que ya lleva, si bien ha sufrido modificaciones, pero lleva más de 30 años de historia de vacunación contra hepatitis B. O sea que la pregunta es si son específicas del tipo de virus. Entonces, desde hace mucho tiempo tenemos esta vacuna contra el virus de la hepatitis B. Desde hace unos años tenemos una vacuna contra el virus de la hepatitis A. Y por ahora no tenemos vacunas contra otros virus. Pero el hecho de que las vacunas se apliquen y se universalicen en la población hace que la frecuencia de ese tipo de virus vaya bajando. Entonces por eso bajó lo de la hepatitis A, además de por las condiciones que decíamos hoy, ha bajado la frecuencia de hepatitis B en algunos grupos o en algunas poblaciones que se vacunan, y uno espera que ahora con la vacunación universal también vaya bajando en la población general la frecuencia del virus de la hepatitis B. ¿Qué pasa con el virus de la hepatitis C? Bueno, es un virus que se descubrió mucho más recientemente. Inicialmente, cuando uno veía un paciente con una hepatitis, se le pedía estudios y se catalogaba como hepatitis A, hepatitis B o hepatitis no A no B. ¿Qué quería decir eso? Que tenía otro virus distinto del A y del B. No se había determinado el C todavía. No se había determinado el C. Y después se determinaron el C y otros subsiguientes. Entonces, el virus de la hepatitis C es un virus de descubrimiento más reciente que tiene una importancia significativa, que es que así como el virus de la hepatitis B, tiene la posibilidad de causar infección crónica en el ser humano. A diferencia del virus de la hepatitis A, la persona, y muchos de nosotros de niños tuvimos hepatitis A, hicimos la infección, el hígado se inflamó, pero el cuadro retrocedió, nuestro organismo formó defensas y logró contrarrestar esa infección y quedamos inmunes ante el virus de la hepatitis A. O sea, no hay chance de que volvamos a tener una hepatitis A y el virus se eliminó del organismo. Eso es la evolución típica de una infección aguda. La infección por el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, así como algunos otros, tiene la posibilidad de evolucionar a la cronicidad. O sea, la persona
algunos pacientes que cursan la infección no logran eliminar el virus y el virus persiste en el organismo y persiste en el hígado. Entonces, el virus de la hepatitis C no tenemos vacuna para prevenirlo, hay otros mecanismos de prevención porque su transmisión tiene que ver fundamentalmente con la exposición a sangre. ¿Cuáles son esos mecanismos, doctor? Y bueno, inicialmente la transmisión era fundamentalmente vinculada a transfusiones de sangre, porque como no se había identificado el virus, existía la posibilidad de transfundir sangre con ese virus que uno no tenía cómo identificarlo. Desde hace muchos años, a partir de que se identificó el virus y hay cómo analizar la sangre, digamos, los métodos de seguridad hacen que ya esa no sea una vía muy efectiva. Pero sí el contacto y el compartir dispositivos que han estado en contacto con sangre entre uno que tiene el virus de la hepatitis C y uno que no lo tiene es una vía de transmisión. Eso se da fundamentalmente en poblaciones de usuarios de drogas intravenosas que hay la posibilidad de que compartan esos dispositivos. La transmisión sexual es poco eficiente, parece ser un mecanismo, si bien puede ocurrir, no es una vía muy efectiva de transmisión. Lo que llamamos la transmisión vertical, o sea, la transmisión de una madre eventualmente que tenga la infección al feto adentro del útero o al recién nacido, tampoco parece ser una vía muy eficiente. Pero bueno, el hecho es que probablemente hay otros mecanismos de transmisión que no están del todo conocidos. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar en tan solo 7 días. No dejen de escribirnos a nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy y también a nuestro teléfono por mensaje de texto o mensaje de voz 098-513-281. Los esperamos en tan solo 7 días. Nos vemos, gracias.